Bendiciones, mis amados, nuevamente aquí seguimos con la sesión acerca del liderazgo bíblico. Ahora voy a estar tocando el tema de la diferencia de el liderazgo natural y el espiritual. ¿Qué diferencia hay? Antes de comenzar me gustaría tocar el punto clave, que todo aquello que yace en la naturaleza del hombre es corrupto. Repito, todo aquello que yace en la naturaleza del hombre es corrupto. Así que cualquier motivación humana, carnal, egoísta o que nazca en nuestro propio corazón, que no sea porque el Espíritu de Dios lo haya colocado, es corrupto. Naturalmente nacemos así, gracias a la caída de Adán. Como somos descendientes de Adán, pues tenemos esa naturaleza adámica, una naturaleza corrupta. Entonces, hay una gran diferencia entre un liderazgo motivado por tal naturaleza y un liderazgo motivado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver cuál es la diferencia. Yo le invito a que vayamos a la tercera carta de Juan y vamos a leer los versos del 9 al 11. Tercera carta de Juan, versos del 9 al 11. Dice así la santa palabra del Señor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios bendiga su santa palabra. Amén. El apóstol Juan, discípulo de Cristo, testigo de Cristo, caminó con Cristo, escuchó las enseñanzas de Cristo y vio el ejemplo de Cristo. Es el que Dios lo inspira, el Espíritu Santo lo inspira para escribir esta carta. Una de varias, ¿no? Esta carta particularmente va dirigida a una persona, no a una iglesia en particular, como son las demás cartas pastorales del Nuevo Testamento. Esta carta va dirigida a un hombre llamado Gallo, el cual era miembro activo de la iglesia casera en ese tiempo. Gallo era un hombre el cual en el mismo contexto inmediato se presenta como un hombre noble, un hombre justo y un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios y un hombre amante de Dios y de las cosas que Dios ha establecido. Y Juan le escribe directamente esta carta a él por una situación específica que estaba pasando la iglesia. La iglesia estaba atravesando por un problema de un liderazgo carnal, egoísta, motivado fuera del marco cristocéntrico, sino en el marco egocéntrico. Primero comienza diciéndole: yo he escrito a la iglesia. Claramente el apóstol Juan le está dando a entender a Gallo, había una carta anterior que más adelante lo vamos a ver. Diótrefes la destruyó, no le convenía lo que venía escrito ahí. No le convenía que se proyectara a la iglesia en la información que venía ahí directamente por el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque era un liderazgo que estaba errado. Vamos a ver aquí la gran diferencia que hay de un liderazgo espiritual sano y un liderazgo carnal enfermo.
Es una diferencia magna. Es una diferencia de cielo a tierra. ¿Por qué? Observemos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Claramente, la palabra Diótrefes en el contexto original griego significa nutrido por Zeus. Mira qué interesante es. ¿Qué tiene que ver eso? Voy a explicar. En el contexto histórico y cultural de esos tiempos, el nombre tipificaba el carácter. El nombre tipificaba el carácter. Antes de escoger el nombre, el pueblo de Israel oraba a Dios para que supuestamente Dios le diera qué nombre se le iba a colocar a su hijo, porque dependiendo del nombre iba a ser la manifestación de su carácter, de su vida y de sus acciones en la tierra. Ahora, esa práctica fue copiada o plagiada, por así decirlo, por el contexto cultural pagano. Los paganos de ese tiempo copiaron esa misma costumbre y oraban a sus supuestas deidades para colocarle el nombre a sus hijos, para que en base al nombre fuera la manifestación de su propósito aquí en la tierra. Y es interesante observar que este caballero que se autoproclama líder se llamaba Diótrefes, que significa nutrido por Zeus. En la cultura grecorromana, Zeus era el dios pagano que regía su voluntad sobre los otros dioses y sobre la creación. Sabemos que es falso, es un dios falso. El único Dios verdadero es nuestro Dios, el Dios bíblico. Pero ese Dios falso, en base a la creencia de ese tiempo, establecía su voluntad, era dominante. Y qué interesante, Diótrefes era igual, dominante. Diótrefes estaba dándole honor a su nombre, estaba dominando sobre la iglesia, estaba imponiéndole a la iglesia su carácter, su voluntad y sus deseos. Ahora, era un líder autoproclamado, no era un líder reconocido. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia de un líder motivado en la carne y un líder establecido por el Espíritu? Punto número 1. El líder que es motivado por el Espíritu es reconocido por los demás, porque expresa las características o las cualidades que Dios ha establecido en las Escrituras, y expresa el carácter cristocéntrico. Mejor dicho, el producto de todo en su vida va a ser el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Va a ser una persona que goza de todo aquello que le corresponde a Cristo. Pero un líder autoproclamado, el cual se coloca a él, va a imponer la autoridad e imponer todo para que sea reconocido como tal. Va a establecer una tiranía, es la palabra correcta. Entonces, nosotros podemos observar ese tipo de líder tanto en iglesias locales y fuera de la iglesia. Lo podemos observar laboralmente, lo podemos observar matrimonialmente, maridos que imponen, o viceversa, o esposas que imponen, porque las hay también, no se crean. Gracias a Dios también no es así. Gracias, Señor. Pero las hay y los hay. El falso va a imponerse, el verdadero va a caminar en conformidad a la verdad y no va a esperar que nosotros le aplaudan o lo reconozcan, porque su motivación es obedecer. Pero en cambio el falso, el autoproclamado, su motivación es hacer que los otros lo obedezcan.
Miren qué interesante y qué contraste. El líder guiado por el Espíritu de Dios va a buscar obedecer a Dios. El líder motivado por su carne, autoproclamado y autocolocado, va a buscar que los demás lo obedezcan a él. En una ocasión me hicieron esta pregunta: pastor, ¿el pastor tiene autoridad sobre las ovejas? Y mi respuesta fue un rotundo no. Negativo. Yo no tengo autoridad sobre las ovejas, la autoridad es Cristo. Amén. La autoridad es Cristo en conformidad a las Escrituras. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pastor verdadero? Es establecer la única norma de fe y conducta, que es la Biblia, las Escrituras, y que es la autoridad suprema sobre la iglesia, para que Cristo sea estableciendo su soberanía. No quita que sea soberano, él sigue siendo soberano, pero él desea que se rindan a su soberanía. Por eso las mismas Escrituras especifican: el apóstol Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él es el que manda, él es el dueño de la grey. Entonces el pastor no tiene autoridad, ni el líder tiene autoridad sobre la iglesia. Quien tiene la autoridad es Dios. Y si el líder proyecta lo que Dios ha establecido en las Escrituras, es responsabilidad de aquellos que siguen al líder sujetarse a Dios en conformidad a las Escrituras. No sujetarse al líder, porque si el líder te dice algo que está fuera de lo que el marco bíblico, no tienes por qué sujetarte. No tienes por qué. Para nada. Si el líder falso te coloca una obra a hacerse fuera del marco bíblico, no tienes la obligación de someterte. Pero si te lo dice en el marco bíblico, sí tienes la obligación de someterte, porque la autoridad es la Escritura. Diótrefes estaba haciendo todo lo contrario. Él estaba estableciendo su voluntad. Él estaba estableciendo su tiranía sobre la iglesia, al grado, miren qué interesante, que le gustaba tener el primer lugar. Esto es una característica de un falso. Busca tener el primer lugar en todo. Es que yo soy el líder. Negativo. Una persona que busca tener el primer lugar en todo es un perfecto idólatra y ególatra, por la sencilla razón que el primer lugar y la soberanía sobre todo la tiene Dios, no ningún hombre. El único hombre perfecto que está sobre todo hombre es Cristo. El único digno de merecedor y gloria es Él. Por consecuente, si un líder se autoproclama y se coloca por sobre otros, es falso, no es verdadero. Entonces él ya está demostrando un liderazgo natural corrupto. No está demostrando un liderazgo espiritual verdadero en conformidad al carácter y vida de Cristo, que es diferente. La gran diferencia consiste, miren qué interesante. Cristo, su motivación era servir, no ser servido. Yo vine a servir, vine a dar. Se desprendía totalmente. Entonces, el falso maestro, como Diótrefes, se coloca él en primer lugar. Una persona que se coloca en primer lugar es una persona que está abierta a imponer para recibir todo. Y eso es lo que vemos hoy en día, sin número de falsos maestros que lo hacen exactamente igual. Se colocan ellos: yo soy el ungido, no lo toquen, no me toquen, yo soy el ungido. Patraña, perdonen la expresión. Mentira. Igual de pecador que yo, igual de imperfecto que yo. El único que tiene el lugar sobre todo y es la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Entonces, si la persona, el líder, se quiere colocar en primer lugar, está tomando el lugar de la cabeza, que es Cristo. Santo. Y eso es imposible.
el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, y punto importante, no nos recibe. El falso, el que anda en un liderazgo motivado en la carne, nunca va a recibir lo que le pertenece a Dios, ni a aquellos que verdaderamente le sirven a Dios. Voy a explicar esto. Histórico y culturalmente, en tales tiempos, los enviados tenían la misma autoridad que el que los envió. Voy a explicarlo de esta manera. Eran una representación. Juan envió maestros itinerantes, pero Diótrefes no los recibía, y al rechazar a los maestros rechazaban a Juan. Así de sencillo. Rechazaban a Juan. Entonces, el líder que impone su liderazgo carnal, errado y corrupto, rechaza todo lo que proviene de Dios, porque él quiere ser la cabeza, al igual que Cristo, pero también rechaza a aquellos que viven en conformidad a Cristo. Una de las sencillas razones es porque su mediocridad espiritual, su mediocridad teológica, va a ser vista a la luz pública. Ups. Así de sencillo. El falso siempre va a rechazar al que vive en la verdad, para que su mediocridad espiritual y teológica no sea vista al ojo público, para que no sea expuesta. Cristo fue claro en Juan capítulo 3 cuando habló con Nicodemo: no quieren venir a la luz para que sus obras malas no sean vistas. Aquí es igual. Rechazan todo lo que proviene de Dios, y de igual forma rechazan a aquellos que aman y sirven a Dios de manera correcta. Ahora, si usted es rechazado por vivir a Cristo, siéntase privilegiado. Siéntase privilegiado. Como dijo el apóstol Pedro, por servir a Cristo, no por su maldad o por su pecado. Son dos cosas diferentes. Aquí Diótrefes estaba negando todo aquello que provenía de Dios y aquellos que servían a Dios de manera correcta, en base a la doctrina bíblica. Entonces el falso, el que impone su liderazgo y su tiranía, va a buscar siempre eso: rechazar todo lo que proviene de Dios, no recibirlo. Pero mira qué interesante. Juan trae una solución por esta causa. La causa era claramente la actitud de Diótrefes y el mal que él estaba haciendo a la iglesia. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. El parloteo en tales tiempos era un mitotero o bochinchero, por así decirlo. Aquel que levantaba falso testimonio, pero con arrogancia, dándose a entender de que él estaba en lo correcto. Diótrefes estaba levantando falso testimonio, tratando de tachar el testimonio de Cristo en la vida de los hombres de Dios. Lo estaba tratando de manchar para que los demás no escucharan, para que la iglesia no prestara atención a la verdad. Entonces, un líder imponente, un líder falso, que mantiene su tiranía en la carne, va a buscar que aquellos que siguen no estén prestos a la verdad. En una ocasión, hace muchos años atrás, no tanto, ¿verdad? Porque estoy joven. Sí. Las canas me las pinté, no se preocupen. Me acuerdo yo recién nacido en el Evangelio, me prohibían: no escuches fulano, no escuches, no, sí. Me imponían que no. Y uno, niño en la fe, no sabe. A la medida que fui estudiando las Escrituras, me fui dando cuenta que eso era incorrecto. Dígame, si Jesucristo es mi dueño, Él es mi pastor, y Dios ha prometido que en Él nada me faltará, porque hay que preocuparse por escuchar a otra persona. Espérate. Si la palabra es toda la verdad,
las Escrituras son toda la verdad y ellas me van a educar en conformidad a Cristo para caminar en conformidad a Él, pues ¿por qué preocuparse? El falso va a imponer a los demás para que no escuchen la verdad y sus ojos no sean abiertos. Eso es un liderazgo carnal, naturalmente errado, diferente al espiritual. El espiritual sabe lo que hace, da buen alimento, educa correctamente a la iglesia, y como sabe que está educando correctamente a la iglesia, no se preocupa si escucha a otra persona, porque sabe y tiene claro en su conciencia que la iglesia le pertenece a Cristo y quien cuida de la iglesia es Cristo. Amén. Amén. Diótrefes estaba imponiendo su carácter y su voluntad. Y a la misma vez estaba rechazando las cosas de Dios y aquellos que venían con el mensaje verdadero de parte de Dios, pero no contento con eso, estaba levantándole falso testimonio. Estaba levantándole falso testimonio a los hombres de Dios. Ahora, levantar falso testimonio conlleva a establecer una mentira. Quiero aclarar esto. Porque si usted escucha un falso maestro y usted le dice, eso es una herejía, no está levantando falso testimonio. No lo está levantando. Si usted escucha, ve una mala conducta contraria a lo que dice las Escrituras y usted le dice a la persona, esa conducta está en contra de lo que dice las Escrituras, no está levantando falso testimonio. Pero si usted no ve a la persona y no tiene evidencia de ello, y le adjudica a la persona que lo está haciendo sin tener evidencia, ahí es falso testimonio. Diótrefes hacía eso. Tachaba a Juan y a los enviados de Juan como falsos, para que la iglesia no los escuchara y no prestaran atención a la doctrina sana. Entonces, las palabras malignas verdaderamente eran palabras maldicientes. Palabras que manchaban, causaban, en el contexto original es causar una mancha. Obligatoriamente cuando eres manchado, tu ropa era manchada, se veía a vista pública. De día o de noche, sin importar dónde estuvieses, se iba a notar. Pero lo que Diótrefes se estaba tratando de hacer era manchar la reputación de estos maestros y de Juan para que a la vista pública fueran vistos como falsos. Entonces, un liderazgo natural, carnal, errado, va a buscar hacer eso. Eso lo hemos visto hoy en muchas congregaciones, sin número. Líderes impuestos, autoproclamados. Hoy en día hay apóstoles autoproclamados, profetas autoproclamados, maestros autoproclamados, pastores que se imponen ellos, incluso pastores por herencia. Mi papá fue pastor, ahora yo soy pastor y me dejaron la iglesia a mí. Y llevando a la gente al barranco teológico y espiritual. Eso es lo que hacía Diótrefes en ese tiempo, llevando a la gente a la muerte espiritual, a la muerte teológica, afuera del contexto bíblico. Y Juan estaba dando a entender, si yo llego a ir, yo lo voy a confrontar. El líder verdadero confronta las realidades, las situaciones con la verdad, sin miedo. Voy a explicar algo. Si verdaderamente el líder es un líder temeroso, y cuando hablo de temor hablo de miedo, eso no proviene de Dios. Voy a explicar por qué. El miedo es consecuencia del pecado. Bíblicamente, si leemos Génesis capítulo 3, después que el hombre cayó, lo primero que hizo fue tratar de cubrir su vergüenza. Pero después de tratar de cubrir su vergüenza, lo primero que hizo después de eso, ¿qué fue? Me escondí porque tuve miedo. Oí la voz y tuve miedo. El miedo es consecuencia del pecado, y un ministro verdadero
no tiene miedo de decir las cosas como son porque tiene una relación íntima con su Señor. Y el que tiene y para tener una relación íntima con el Señor es una relación en temor y reverencia, no en miedo. Porque el miedo lo que hace es que te aleja, porque es consecuencia del pecado. Es la consecuencia de él. Pero un verdadero hombre de Dios va a confrontar de la manera correcta, con la palabra correcta y en el momento oportuno, sin importar, porque sabe claramente que está él en la verdad y la verdad está de su lado. Y amado y amada, ante la verdad nadie puede. La verdad prevalece, prevalecerá siempre. Entonces, el falso es todo lo contrario. El falso no confronta. Pablo le dijo a Tito: exhorta, corrige, confronta para que sean sanos en la fe. Un verdadero hombre de Dios va a confrontar las cosas como Dios las confrontó. Cristo confrontó. Cristo no se quedaba callado. Y él sabía cómo confrontar. Lógico, con amor. Tampoco es confrontar con odio, porque eso no es correcto. Confrontar con amor, para edificación y para crecimiento. El verdadero hombre de Dios, el verdadero líder espiritual, va a confrontar el pecado, va a confrontar la vida errada para levantar a esa persona, para edificar a esa persona en conformidad a Cristo. Mientras tanto, el falso nunca va a confrontar. Nunca va a confrontar. Porque el propósito del falso, del maestro que motivado en la carne, no es que otro crezca, es que él crezca. Ahora, si mantiene a la gente en un marco errado, él va a sobresalir. El que le gusta tener el primer lugar, yo voy a sobresalir. Pero el líder espiritual, enfocado de manera correcta, va a mantener a la gente en el marco correcto, en el de Cristo. Porque ese líder está enfocado también en ser como Cristo y en dirigir a la gente en conformidad al carácter, vida de Cristo. Juan, si yo voy a confrontar de raíz el asunto, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas no nos recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El autoritarismo lleva al absolutismo. Yo soy el que tiene la razón, si no, vete. Sigue tu camino. Y como dijo el pastor hace rato, después lo ves llorando cuando se le vacía la iglesia. Es errado. Es todo lo contrario a Cristo. El que viene a mí, yo no lo echo afuera. Qué interesante, ¿no? Pero sin embargo, el líder motivado en un asunto natural, errado, el que viene a él lo echa afuera. Todo lo contrario. Todo lo contrario a Cristo. Y todo aquello que esté alejado a Cristo es errado. Por completo. No hay tonalidades grises. Aquí es blanco o negro. Está errado por completo. Y miren qué interesante eso. Juan escribe a Gallo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces aquí, como era de costumbre en tales tiempos, se hacían contrastes entre una cosa y otra para que la persona en su sano juicio comprendiera que era correcto y que era incorrecto.
Aquí está trayendo un gran contraste y le está dando a entender a Gallo, Gallo, la actitud de Diótrefes, lo que está haciendo Diótrefes es errado. Por eso le dice, no imites lo malo. Si fuese correcta la actitud de Diótrefes, le hubiese dicho, amado, imita lo bueno. Pero corta rápidamente con, no imites lo malo. No imites aquello que está mal, errado. Entonces, la actitud de un líder motivado en la carne, en su naturaleza, está completamente mal. Errada 100%. Estos son principios para que usted y yo como creyentes, en base al fundamento bíblico, tengamos el discernimiento adecuado de saber distinguir cómo es un hombre de Dios verdadero y cómo no. Si su pastor es como Diótrefes, corra. Así, sorry. Lo siento. Si usted tiene un líder frente a usted como Diótrefes, tiene dos opciones. O lo confronta o se va. Y tenga por seguro que si lo confronta lo va a correr. Sí. Por experiencia se lo digo. Confrontas, te van a correr. Porque vas a ser una amenaza. Para el falso, la verdad es una amenaza. Para el líder que está motivado en su naturaleza caída, todo aquello que provenga de Cristo va a ser una amenaza, porque Él siempre va a querer tener el primer lugar en todo, en su actitud de ególatra, y eso está completamente errado. Una de las causas por las cuales Lucero fue desechado fue por lo mismo, por querer ser igual a Dios, en primer lugar. Una de las causas, la causa primordial por la cual el hombre cayó en Edén, es que Dios sabe que el día que comas serás como Dios. La palabra Elohim, serán dioses. Y ahí viene el hombre de tonto y caído. Seremos como Dios, seremos dioses aquí en la tierra. Por eso yo repudio 100% el fundamento doctrinal de palabra de fe, pequeños dioses. Somos dioses aquí en la tierra. Esa es una de las herejías más nocivas que hay. Esa es una de las herejías más nocivas que existen. Porque están enseñándole a la gente, bueno, están haciendo adeptos del diablo. Porque están cometiendo el mismo error que pasó en Edén. El lugar de Dios se corresponde a Dios y nadie lo puede ocupar. Ni en el cielo ni en la tierra. Eso es imposible. Que lo creado se iguale al creador. Imposible. Como es ninguno. Y eso es completamente malo. Pero imita lo bueno. Ahora, ¿qué es lo bueno? Todo lo contrario a lo que estaba estableciéndose aquí. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es todo aquello que provenga de Dios. Y todo aquello que proviene de Dios está plasmado en las Escrituras. Manifestado en la persona del Hijo y proyectado en la vida del creyente por el Espíritu de Dios. Entonces, esto nos da a entender a nosotros que el creyente tiene la obligación moral de estudiar las Escrituras adecuadamente para no caer en el error de vivir inadecuadamente. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Por qué el que hace lo bueno es de Dios? Porque manifiesta la bondad de Dios. Expresa todo aquello que le corresponde a Dios. Y para expresar todo aquello que le corresponde a Dios, tiene que estar empapado de lo que Dios estableció en su medio, las Escrituras. Entonces, esto nos enseña a nosotros que el creyente que no pasa tiempo en las Escrituras va a ser propenso a cometer errores
en alguna área de su vida. Ahora, para el liderazgo de una iglesia, si no está centrado en lo que dice la palabra de Dios, está destinado al fracaso. Hoy día se presenta un evangelio ficticio, verdaderamente, de puro éxito. He visto teoterapeutas sin teología presentando motivaciones teológicas sin saber lo que están hablando, y la gente cayendo en eso. ¿Pero por qué? Líderes cayendo en eso. ¿Por qué? Por no pasar tiempo en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos preserva a nosotros del engaño, nos preserva de la maldad y nos preserva del error. Para entonces, si el líder verdadero, si usted quiere ser un líder correcto, va a tener que caminar en conformidad a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, por eso dice que va a hacer lo bueno de Dios. Porque en conformidad a sus obras va a manifestar la comunión que ya tiene, la relación que ya tiene. No al contrario, no por obras va a tener relación. Tiene relación y Dios mismo lo va a llevar al verdadero servicio. El verdadero servicio consiste en la obra que Dios hace en usted, no en la obra que usted hace para Dios. Ahí está el verdadero servicio y ahí está el verdadero liderazgo. No, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Con esto está dando a entender claramente que un líder como Diótrefes, motivado en la carne naturalmente, era uno sin relación con Dios, sin comunión con Dios, y estaba proyectando todo aquello que está contrario a Dios. ¿A qué Dios nos llama? Como líderes, ¿a qué Dios te llama? No podemos vivir un liderazgo ficticio de club social. Hoy en día, lamentablemente, me atrevo a decirlo, globalmente la iglesia está enferma en Latinoamérica. Está enferma. Predicadores que lo que hacen es motivar a la gente. Dios no me llamó a motivar, Dios me llamó a educar. Dios no llama al pastorado bíblico a motivar a la gente. Dios los llama a que caminen en conformidad a Cristo. El verdadero éxito no consiste en los bienes materiales que una persona tenga. El verdadero éxito consiste en que la persona viva en santidad. Amén. Eso es éxito. Pero de la única manera que puede vivir en santidad es en el marco escritural, en la dependencia del Espíritu, en conformidad al ejemplo y vida de Cristo. Tenemos dos opciones, mis amados. Servimos a Dios bajo un liderazgo bíblico espiritual, en conformidad al mismo Espíritu de Dios, motivado por Él, guiado por Él, por las Escrituras, o vivimos un liderazgo natural, errado, basado en mis propios deseos. Los dos tienen consecuencias. El espiritual tiene consecuencias buenas, frutos para la vida eterna. El natural, nada, puras obras que se esfuman con el tiempo y no permanecen. Tenemos esas dos opciones: o vivimos en conformidad a lo que dice la palabra de Dios, o vivimos en conformidad a nuestros deseos. Que la gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea con cada uno de vosotros, mis amados. Amén. Y hasta aquí mi parte. Que el Señor los bendiga. Amén. Bueno, sin duda hay mucho que